Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos nuestra opinión sobre si Mauricio Larrera debe continuar o no al frente de Peñarol. Un Larrera que está en Peñarol desde el mes de enero. Es un entrenador que eligió el área deportiva, más precisamente Pablo Bengochea, donde el presidente le dio luz verde para negociar con el entrenador y finalmente llegó al club. Incluso mismo Rubio ha dicho en notas con la prensa que Bengochea elaboró un informe muy completo sobre el entrenador, donde lógicamente la directiva dio el sí, en donde estuvieron de acuerdo 7 de los 11 consejeros. Es un entrenador que no cuenta con una gran trayectoria y tampoco tenía experiencia con equipos grandes, ¿no? Dirigiendo equipos grandes. Pero sí dirigió en varios equipos, como por ejemplo Racing, acá en Uruguay ha dirigido a Racing, donde le fue muy bien, la verdad, para las aspiraciones de Racing. A Larrera hizo una muy buena temporada. Dirigió en Defensor, donde tuvo un pasaje aceptable, y también lo hizo en el clásico rival de Defensor, Danubio. Un Danubio que ya sabemos que estaba en una época complicada, que todo sumó para que hoy esté en la B. Y también su último pasaje por un equipo de acá había sido Wanderers, donde había comenzado de muy buena manera, pero en el final se pinchó y perdió el campeonato. Todos vimos el desenlace de ese campeonato, y también sumó una recordada victoria en el campeón del siglo que significó la destitución de Forlán como entrenador, ¿no? Yo creo que Mauricio Larrera es un DT que no le fue como, hasta el momento no le fue como el área deportiva del presidente pensaba que se iba a dar. Ha demostrado tener ciertas falencias, como por ejemplo en algún armado de la oncena y a la hora de hacer cambios. A veces no lee el partido de la mejor manera y se equivoca bastante. Cuando el entrenador no, por lo general, se lee el partido de mala manera, a la hora de hacer los cambios lo va a hacer de la misma manera, ¿no? Equivocado. Pero también ha demostrado virtudes y cosas que el equipo ha mejorado, ¿no? Ha potenciado a algunos jugadores, se ha visto, por ejemplo, bastantes goles con jugadas de muchos toques, de buen trato de balón en reiteradas oportunidades. Por eso yo creo que Mauricio Larrera ha mejorado de cierta manera el plantel. Y bueno, así como ha tenido falencias, también ha tenido virtudes que se le tienen que reconocer, como también la de potenciar jugadores o circuitos de juego, como por ejemplo el tándem Piquerés Torres y Acosta Giovanni González. Si bien Acosta no jugó el último partido y el partido con Plaza Colonia el equipo no anduvo, fue más en general que precisamente de un jugador puntual. También ha potenciado nombres como el del canario Álvarez Martínez, le ha dado la confianza, lo ha ratificado en primera división y lo ha dejado de centro delantero, y eso para un juvenil que está haciendo sus primeras armas en primera es muy importante. Ha potenciado a Joaquín Piquerés en el lateral izquierdo, donde ha aumentado su capacidad ofensiva y ha brindado varias ocasiones, varias asistencias y buenos rendimientos. Un dato que no es menor y a tener muy en cuenta es el poco tiempo de trabajo que tuvo, ¿no? Larrera lleva poco más de 3 meses en Peñarol, si no son 3 meses clavados. Y también con un plantel que, o sea, no ha contado con los mejores rendimientos individuales. Ha tenido sus principales figuras muy bajas, como es el caso de Urreta Vizcaya, de Cebolla Rodríguez, de Walter Gargano, quien ha levantado un poco en este último tiempo, pero sus principales figuras no han estado. Y sumarle eso también, que la contratación estrella, que es el centro delantero, tampoco ha aportado demasiado. Entonces se hace complicado así. Otra cosa que se debe poner sobre la mesa es que él no armó el plantel. Es un plantel heredado, recordemos que es un plantel que armó Forlán,
donde Saralegui también lo heredó, pero de la misma manera también lo hizo Mauricio Larriera, donde ha tenido mejores resultados que los entrenadores anteriores. Pero bueno, en conclusión, mi opinión final, yo creo que es un DT más para largo plazo que para corto. Hay que darle más tiempo de trabajo y armar el plantel con su consentimiento, ¿no? Que se pueda armar el plantel bajo la lupa del entrenador, que el entrenador elija de cierta manera, tenga una influencia en los jugadores que se va a contratar para desarrollar su idea de juego, y que el todo lo pueda ayudar, porque esto, todo trabajo y todo tiene que tener su punto de partida. Primero, que no se pueden contratar jugadores sin consentimiento del entrenador, por lo tanto hay que decidir ya en estos días si el entrenador va a continuar, para poder empezar a contratar, digamos, en base a lo que el entrenador planea. Si bien hay algunas contrataciones institucionales como es de público conocimiento, por ejemplo Chapacase, ¿qué entrenador de Peñarol le va a decir que no a Chapacase? Es un jugador que tiene todo para rendir, pero hay contrataciones, como te decía, institucionales que el club decide hacer en la área deportiva, que yo no lo veo mal, pero sí creo que la mayor parte de los fichajes que se vayan a hacer tiene que tener el consentimiento del entrenador, y no le pueden traer jugadores que él no vaya a usar. Primero, porque ocupás un espacio en el plantel que lo puede llegar a tener un juvenil o un jugador que el entrenador quiera o que entienda que debe estar, como para hacer de su juego, el juego que el entrenador propone. Pero bueno, así que mi opinión es que Mauricio Larriera debe continuar, se le tiene que dar tiempo de trabajo, y yo creo que sería un error cesarlo. Me parece que sería un grave error cesarlo, y más a esta altura donde el entrenador se está acostumbrando, y bueno, hay que ver, tiene mucha tela por cortar, digamos. Hay que ver con un nuevo plantel y con más tiempo de trabajo. Así que sí, debe continuar, y sería un error cesarlo. Bueno, para hacer un análisis correcto y completo con fundamentos sobre el trabajo realizado por Mauricio Larriera en Peñarol, hay que tener en cuenta tanto los aciertos como los errores del entrenador en estos primeros meses de trabajo. Primero que nada, analizar cómo se dio su llegada y en el contexto en el que se dio. Larriera fue oficializado el 31 de diciembre del 2020, en un momento complicado, ya que las fronteras estaban cerradas y estas medidas imposibilitaban la llegada de un entrenador que estuviera viviendo en el extranjero, como pasó con Gustavo Poyet, que él estaba en Uruguay pero su cuerpo técnico se encontraba en Europa y recién podían venir a Uruguay una vez ya comenzado el clausura. Entonces entonces Poyet decidió no venir por esa dificultad. Y también en esto de las fronteras cerradas en aquel momento, cuando Peñarol buscaba DT, complicó la llegada de otros técnicos que también sonaron, que estaban viendo en el extranjero. Entonces, teniendo en cuenta el momento en el que llegó a Larriera, perfectamente se puede interpretar como que fue la mejor opción que había disponible, ¿no? Además, Larriera también tiene buenos antecedentes con equipos menores del fútbol uruguayo, como en Racing, Defensor y últimamente Wander. Además de que con estos equipos mostró un estilo de juego prolijo y bastante moderno. Larriera decidió designar a Darío Rodríguez como su asistente, ya que al estar anteriormente en el club conocía el mundo de Peñarol y también tenía un cierto conocimiento del actual plantel, lo cual se consideraba positivo para que la adaptación sea más rápida. En los primeros partidos de Mauricio Larriera a cargo de Peñarol no se vio una mejora de juego. Primero llegó el partido contra Cerro en el Trócoli, donde Peñarol, a pesar de tener 6 jugadores con COVID, decidió jugar igualmente, y la verdad que se sintieron las bajas, ya que los jugadores que les tocó jugar en aquel momento no lo hicieron de la mejor manera y Peñarol demostró un juego muy malo. Bueno, luego llegó el segundo partido, que fue frente a Defensor en el campeón del siglo. Recuerdo que aquel partido Peñarol arrancó jugando muy bien el primer tiempo, que incluso mereció terminar ganándolo, pero el gol de Peñarol llegó a los 59 minutos y después de eso, a los 65-70, el equipo cayó en actitud y en rendimiento físico. Parecía que los jugadores ya no podían seguir corriendo, lo cual motivó a Defensor y nos terminaron dando vuelta a un partido increíble.
Después de esa dura derrota frente a Defensor, llegó el partido frente a Danubio. Partido que, mirando la tabla anual y la diferencia de puntos que había, se podía anticipar de que Peñarol iba a ganar e incluso a golear ese partido. Pero sin embargo lo que pasó es que Peñarol demostró ser levemente superior al equipo de la Franja y terminamos ganando por la mínima con gol de Britos. Y también otra cosa a destacar en ese partido, que pasó lo mismo que había pasado contra Defensor. Después de los 60, 70 minutos de partido, el equipo cae físicamente y parece no responder. Pero por suerte en ese partido igualmente nos llevamos los 3 puntos. Luego de este partido contra Danubio llegó la cuarta fecha, que fue la fecha del clásico. Un clásico la verdad que fue bastante tempranero, más que nada para un técnico que recién estaba empezando a trabajar. Bueno, también el clásico fue un partido muy importante, ya que era un partido que se iba a ver si Peñarol realmente aspiraba al título o no. En este clásico la verdad que no sucedió gran cosa, tanto que Peñarol como Nacional se les vio con pocas ganas de ir a ganar el partido y priorizaron más que nada no recibir goles y no perderlo. Una de las cosas que se le criticó muchísimo a la Riera en ese partido, una decisión casi que inentendible, que fue la de poner a Denis Olivera por Urreta Vizcaya, que no había tenido un buen partido, es verdad, pero que el hincha yo creo que prefería que ingresara al Lolo antes que Denis, que casi no había jugado. Después de este empate clásico, llegó el partido contra Boston River en el Centenario. Recuerdo bien que el verde y rojo en aquel momento estaba primero del torneo de clausura y además venía invicto. El primer tiempo de aquel partido fue muy malo para Peñarol y literalmente el equipo de la Riera parecía que estaba sufriendo el primer tiempo. Y bueno, al segundo me acuerdo que la Riera metió 3 cambios que terminaron siendo vitales. Fue la salida de Abascal, Trindade y de los Santos, y en su lugar entró Formiliano, Wallace y el Lolo, que le cambiaron la cara a Peñarol para el segundo tiempo. A los 50 minutos de aquel partido, Lolo convirtió un golazo. Después Wallace también le dio un poco más de dinámica al medio de la cancha, y Formiliano dio un poco más de seguridad que había estado haciendo falta en el primer tiempo. Después en el segundo, el segundo gol de Peñarol llegó más o menos a los 65, los 60 por ahí, y a los 65 llegó el descuento de Boston River por medio de un penal que le cometieron a Bentancur. Después de esa, por así decirlo, victoria bastante épica, digamos, porque Peñarol había jugado muy mal el primer tiempo, llegó un empate que fue durísimo, la verdad, contra Deportivo Maldonado, que terminó jugando con 9 jugadores y Peñarol no supo qué hacer, no supo aprovechar que el rival estaba con menos jugadores en canchas. Y bueno, y también la Riera tuvo una gran participación en el resultado, ya que los cambios que se dieron fueron poco entendibles y además que para mi gusto llegaron bastante tarde. Recuerdo que en ese partido uno de los cambios que más se le criticó es que con el partido 1-1 le estaban yendo 2 puntos contra un rival que es muy menor. El DT prefirió sacar a Giovanni González y meter a Juan Acosta. Y después también terminó de formar la formación táctica al sacar a Gargano y meter al Toto. Casi ni participó porque no le llegaba la pelota cuando ingresó. Y además de estos cambios que fueron poco entendibles y que llegaron tarde, la Riera terminó el partido con posibilidad de hacer 2 cambios más y sin ganar el partido. Además también es importante sumar, por más que sea un equipo menor, terminamos perdiendo puntos muy importantes ahí. Bueno, después de este empate con sabor a derrota, llegó el partido contra Rentistas en su complejo, un partido en el que Peñarol sufrió poco, la verdad, y bueno, más que nada lo terminamos ganando más que nada al nivel de los juveniles. Ese partido terminamos ganando con gol de Facundo Torres y asistencia del Canario.
Este partido también fue muy recordado por los errores arbitrales de aquel momento, que me acuerdo que cobraron 3 offside que ninguno era, y uno de ellos incluso determinaba un gol del Canario. Después de la cómoda victoria contra Rentistas, Peñarol debió viajar a Melo para enfrentarse a Cerro Largo en un estadio muy difícil. Saben que el pasto estaba exageradamente largo, lo que imposibilitaba tener un juego prolijo. Además de que a todo ese partido se le notó muy incómodo a Peñarol, a pesar de a los 16 minutos ir ganando ya 1-0 con un gol del Canario. Parecía que Peñarol se llevaba los 3 puntos, pero al final, ya los últimos segundos, Hugo Dorrego levanta un centro, medio que era desesperada, y Enzo Borges termina poniendo el 1-1. Otra de las cosas que se le criticaba a la Riera de ese partido fue el tema de los cambios, ¿no? Que otra vez eran poco entendibles. Por más que Peñarol estaba sufriendo el partido, decidió sacar a Badox y meter a Bascal en su lugar y pasar a terminar con una línea de 5 que en definitiva sirvió muy poco, porque terminamos empatando el partido y básicamente un empate en ese momento era una derrota. Bueno, y luego de este partido llegó el partido contra Wander, que puede decirse que fue uno de los que mejor jugó Peñarol en esta clausura, que parecía un partido muy difícil en la previa por cómo venía jugando Wander anteriormente. Peñarol lo dominó casi que de principio a fin. Empezamos ganando con gol de Facundo Torres a los 21 minutos. Otra vez uno de los juveniles siendo clave en este partido, que la verdad que Peñarol podía haber ganado perfectamente por 2 o 3 goles, pero el golero de Wander estuvo un muy buen nivel en aquel partido. Y bueno, y más cerca del final de ese partido me acuerdo que Peñarol sufrió mucho y teníamos los hinchas como una especie de pánico de que nos vuelva a suceder lo que acaba de suceder en la fecha pasada contra Cerro Largo, ¿no? Pero por suerte no llegó, no encontró los caminos Wander y no pudo empatarnos el encuentro. Después de la victoria contra Wander, Peñarol iba a jugar un partido que era una final básicamente contra Liverpool. En ese partido Peñarol arrancó bastante bien, controlando los primeros minutos a Liverpool, que es uno de los equipos que mejor atacan. El gol de Peñarol llegó a los 35 minutos, fue intermedio otra vez de Facundo Torres. Bueno, y a los 5 minutos del segundo tiempo llegó el empate de Liverpool por intermedio del Colo, después de un penal insólito que cometió Giovanni González, más que insólito, inocente. Giovanni González, que terminó pisando incluso sin querer a un rival, y obviamente era penal y el juego lo cobró. Bueno, después de este empate medio trágico contra Liverpool, el equipo de la Herrera está obligado a ganar todos los partidos que quedaban. El próximo rival había sido River Plate, en el campeón del siglo. Y bueno, este partido los goles fueron de Britos y el Canario. En este partido se pudo ver una de las jugadas ensayadas por la Riera en los entrenamientos. Más que nada se vio en la banda derecha cuando a Juan Acosta y Giovanni González hacen el 2-1, una jugada que claramente se notó que estaba preparada. Hacen ese 2-1 entre Giovanni y Acosta. Acosta levanta el centro bastante medido a la cabeza del Canario, y otra vez el juvenil poniendo a Peñarol arriba. Bueno, y este partido contra River fue la primera vez que Peñarol logra ganar por una diferencia de 2. Bueno, después de esta cómoda victoria contra River, llegó un partido bastante difícil contra Torque. Un Torque que en aquel momento parecía que era inganable, ¿no? Parecía que no le podía ganar nadie. Y me acuerdo que ese partido, a los 18 minutos, Darío Pereira ponía el gol, el 1-0 para Torque. Parecía que Peñarol no lo iba a poder dar vuelta. Pero a los 57 minutos, después un gran centro de Piquerés, llegó el gol de Terans. Y a los 65 minutos, Nahuel Pan le terminó dando un pase corto, terminó haciendo una asistencia para el Canario, que terminó haciendo un golazo, ¿no? Y ese partido fue la primera vez en la historia que Peñarol le logró ganar a Torque. Bueno, después de este partido contra Torque, volvió
volvíamos al campeón del siglo para jugar contra Plaza Colonia. Un partido que empezó bastante parejo. El Carbonero a los 22 minutos empezamos ganando con gol de Terán de tiro libre. Y la verdad que después de ese gol yo creo que el hincha sintió una tranquilidad, que parecía que el partido lo íbamos a seguir ganando desde aquel gol hasta el final del partido, pero sin embargo a los 26 minutos un error de Formigliano insólito y una pasividad de la defensa, y Facundo Piris de Plaza Colonia pone el empate. Peñarol después de ese gol se cayó anímicamente muy temprano, y bueno, y después ya sucedió todo lo que ya sabemos, ¿no? A los 53 otra facilidad, otro error en la defensa, y llega el 2-1 para Plaza. Y ya a los 74 minutos el error de Facundo Torres a dar un pase hacia atrás que regaló la pelota. Después una marca muy pasiva de Peñarol, y Diego de Olivera pasa como si nada entre 4 jugadores y termina siendo el 3-1 y liquidando a Peñarol. Y en ese partido perdimos la posibilidad de pelear por el campeonato uruguayo. Bueno, y después de esta derrota teníamos que jugar al Paladino contra Progreso. Peñarol, que ya casi que lo único que tenía por jugarse era la posibilidad de ir a Libertadores, y tampoco terminamos dependiendo de nosotros para ir a la Copa. Bueno, y este partido entre Peñarol y Progreso, partido muy, muy complicado porque el estado de la cancha era muy malo. Pero igualmente Peñarol a los 45 minutos del primer tiempo, ya la última jugada, Terán tiene un centro muy bueno. El húngaro llega a cabecear y asistir a Cajelmacher, que pone el primer gol, el 1-0. Y bueno, y después en el segundo tiempo llegó el golazo de tiro libre del Canario para dar otra victoria más, 2-0. Y para hacer un resumen de puntos positivos y negativos del rendimiento de la Riera en el torneo clausura, lo tengo acá detallado. Voy a empezar por los puntos positivos. Bueno, uno de ellos es que dentro de lo posible, siempre que tiene la posibilidad, prioriza utilizar juveniles del club. En este corto ciclo de 3-4 meses pudimos ver debutar a Valentín Rodríguez, Máximo Alonso y Ezequiel Mechoso, además de que se afianzaron entre los titulares Facundo Torres y el Canario Álvarez. Y también se dio una buena cantidad de minutos a Wallace. Otro de los puntos positivos para la Riera es que logró levantar el nivel de Acosta y Gargano principalmente. También uno de los niveles que logró levantar la Riera fue el de Piquerés, que terminó haciendo 4 asistencias solamente en el clausura. Otro de los puntos altos también de positivos de la Riera es que en los últimos partidos se le dio un rendimiento físico bastante alto si se compara con los primeros partidos de temporada. También otras cosas que he logrado ver como positivo de la Riera es el tema de los movimientos tácticos un poco más automatizados, como por ejemplo el 2-1 por las bandas, o esa conexión que tienen entre el lateral y el volante, tanto por derecha como por izquierda. Y otras cosas que están bastante automatizadas es el momento de ir a presionar al rival cuando intenta salir desde el fondo a los pases, ¿no? Y otro punto que puede llegar a ser un poco dudoso, un poco polémico, otro punto positivo sería la poca cantidad de partidos perdidos. Que por más que la Riera no haya logrado ser el técnico campeón de clausura, Peñarol en definitiva perdió solamente 2 partidos. Y si vamos a los puntos negativos, el primero que anoté es el que tiene muchos partidos empatados, que ahí fue donde Peñarol perdió la gran mayoría de puntos. Pues otro de los puntos negativos diría que más errores que aciertos al momento de hacer cambios. Y yo quiero recordar un partido que hizo buenos cambios, la verdad que cuesta encontrarlos, más que nada sacando el que fue contra Boston River. Creo que hay muy pocos cambios que
que realmente sirvieron para cambiar el partido. Bueno, y otro de los puntos negativos sería que los errores infantiles en defensa siguen sucediendo, algo que pasó tanto con Forlán como con Saralegui. Con la Riera siguen pasando esos errores muy infantiles, muy de amateur, que nos terminan costando puntos importantísimos. Otro de los puntos negativos, que más que nada no solo sucedieron con la Riera, sino también sucedieron con Forlán y Saralegui, es que en ciertos partidos, no en todos los partidos, pero en más de la mitad, el equipo llega a un punto que en actitud parece que se cae, que se desploma y no puede psicológicamente, después de recibir un gol, el equipo parece que desplomado. Y otro de los puntos negativos de la Riera es la dificultad que tiene para cuidar los resultados, ¿no? Muchos partidos empezamos ganando y el resultado final terminó en empate o hasta en derrota en algunos casos. Y bueno, y otro de los puntos negativos es que de todos los partidos de clausura que ha jugado, casi ninguno logró llegar a una diferencia de 2 o más goles. Solamente contra River y contra Progreso logró ganar por 2 goles. Bueno, ese sería un pequeño resumen del rendimiento de la Riera en el clausura. Realmente estamos totalmente dispuestos al debate. Nos gustaría incluso que dejen su opinión, su comentario sobre si la Riera debe seguir o no. Y también estaría bueno que dejen qué cosas le ven positivas y qué cosas le ven de negativo al rendimiento de la Riera en los primeros partidos en todos los partidos de esta clausura ya. Para cerrar el video, preguntarte si para vos la Riera tiene que seguir y por qué. El por qué yo creo que ya es más o menos ahí resumido los puntos positivos y negativos. Yo creo que hay cosas que no son, hay de los puntos negativos más que nada, hay cosas que no dependen de la Riera, ¿no? El tema de la actitud o de los errores defensivos que pasaron con todos los técnicos, creo que esas son cosas más del plantel. Así que, por lo tanto, creo que la Riera debería de seguir en el cargo. Entonces estamos de acuerdo que sería un error sacarlo y que debería seguir. Es que para mí sacarlo sería otra vez volver a empezar y sería también la misma historia que siempre. Claro, es otra vez repetir errores. Bueno, como dijo el míster, esperemos que comenten, que se arme un debate ahí sobre sus opiniones. Queremos escuchar lo que el hincha opina. Sabemos todos que está muy dividida la cuestión, pero bueno, nos ayudarían muchísimo dándole me gusta y suscribiéndose para seguir creciendo. Y bueno, les traeremos un video cuando se tome la decisión de si Mauricio Larrera va a continuar en Peñarol o no. Así que hasta el próximo video.